Hola Bianca, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, recién comentaba, ¿no? Llega la primavera, llegan o aumentan, mejor dicho, las alergias, ¿no? Sí, la cosa es así, no solo la primavera calendario según lo que diga el 21 de septiembre, sino que en nuestra región este año se adelantó un poco, ya que al menos yo el 31 de julio fue el primer aromo que vi florecido. Totalmente. Con lo cual, un mes y medio antes que comienza a haber mayor concentración de pólenes en la atmósfera, y hay que tener en cuenta que en primavera predominan las alergias relacionadas a pólenes de árboles. Ujú. Todas las variedades que te ocurran, arrancan con el freno, después seguiría el aromo, el plátano, el sauce, ligustro, abedul, pino, eucaliptus, álamo. Son muchísimos. Y vos habrás escuchado varias veces que muchos pacientes, amigos, personas cuentan, está como nevando de famosa pelusa del álamo. Ujú. Básicamente, no es que la pelusa da alergia en sí, sino que es el polen, que es microscópico, pero coincide con la presencia de pelusa. Y sí, arrancó mucho antes, y sí aumenta la incidencia, que son los casos nuevos, de personas que padecen estos síntomas, que puede incluir agua de la nariz, estornudo, resfrío, picazón de ojos, Ujú. y hasta en algunas personas se le afecta un poquito más la vía aérea inferior y les puede dar hasta crisis de asma. Ujú. Que obviamente esto va a depender de la exposición. A mayor exposición, si vivo en zona más abierta o hago tarea al aire libre laboral, me va a aumentar la exposición que si estoy encerrado en una oficina trabajando. Gustavo, una de las preguntas, ¿no?, que se hacen frecuentes en esta época es ¿cómo saber si sufro de alguna alergia estacional? Bien, primero por el inicio de síntomas que coincida con la aparición de floración de plantas. Estos síntomas, a diferencia de los síntomas de una infección respiratoria, generalmente por cuadros virales, en el caso de la alergia no hay fiebre, no hay decaimiento, o puede haber muy leve decaimiento, pero en general no hay fiebre. Ujú. No hay moco verde ni amarillo. La característica de la mucosidad es clarita como agüita Ajá. transparente o como una gelatina transparente. Ahora, Ujú. si ese moco se pone verde amarillo, me duele la garganta o tengo fiebre, es porque se sobreinfectó o se agregó una bacteria o un virus. Ujú. Y Y ahí me puedo dar cuenta, digamos. Y luego que después se me pasa el resto del año. Hay personas que tienen alergia a un solo grupo de árboles, entonces tienen durante un mes o unos meses, unos días del año y punto. Después el resto del año no padecen estos síntomas. Ahora, aquellas personas que tienen alergia a muchos grupos de árboles y luego siguen con síntomas de alergia en el verano, es porque también tienen alta probabilidad de tener síntomas por alergia a pólenes, ya sea de gramínea, de césped, de trébol, los pastos, los yuyos de la barda del campo. ¿Me ujú. entendés? Es una segunda etapa que también afecta de manera estacional. Claro. ¿Y cuáles son los tips que nos podés dar para aquellas personas que sufren de este tipo de Primero hacer el alergias? diagnóstico, hablar con su médico de cabecera, clínico, en el caso de los chicos los pediatras, o si tienen ya en contacto con otorrino o con especialistas en alergia, o los neumonólogos mismos, que son quienes atienden a los pacientes con problemas asmáticos, Ujú. tratar de llegar a un diagnóstico etiológico, o sea, tratar de encontrar la causa específica, de manera tal de yo poder anticiparme. Si yo sé que fulano de tal arranca con los síntomas por el aromo, que yo sé que en promedio arranca el 15 de agosto, yo generalmente a fines de julio ya trato de contactarlo, el paciente trata de contactarme a mí para yo dejarle la medicación preparada. Claro. Cosa de que apenas ve que empieza a florecer el aromo, empieza a tomar algo de medicación. El polen lo va a respirar igual, pero al menos no se le inflama tanto la vía aérea y no afecta la calidad de vida de esa persona durante el tiempo que está el polen Ujú. circulando, ¿no? Ujú. Ese sería uno de los tips interesantes, saber el diagnóstico. Una vez que yo sé la causa, ya puedo hacer otras. Para polen es poco lo que puedo hacer, pero, por ejemplo, sabemos que hay más concentración de polen a primera hora de la mañana y última hora de la tardecita. Ujú. Si a mí me toca entrenar, correr, salir a la calle, tratar de hacerlo que no sea en ese horario. Por Bien. ejemplo, si se puede, obviamente, a veces es difícil. Si voy en Ujú. vehículo, a primera hora de la mañana, tratar de subir los vidrios y apretar el que tiene el autito para que recircule el auto, perdón, para que recircule el aire Ujú. en el auto, y Sí. haberse tomado el trabajo de cambiar el filtro de pólenes antes de la temporada polínica. Ajá. Excelentes Entonces, datos. no te entra el polen a tu habitáculo. Ujú. ¿Qué otro consejo, Gustavo? Bueno, el barbijo ha disminuido muchísimo el tapaboca y o barbijo, sobre todo el barbijo, ha disminuido mucho la intensidad de los síntomas en muchas personas. Los 2 años que estuvimos más encerrados, muchos pacientes sintieron bastante alivio. Ujú. Porque hacen método de barrera. De hecho, si no estuviésemos en pandemia y me toca cortar el pasto a mí, y soy alérgico al césped y trébol y a los pastos, es recomendable ponerse un barbijo, aunque no Claro. haya una infección mundial. Ujú.
Gustavo, ¿hasta cuándo se sufre este tipo de alergias? ¿Es hasta que se vaya la primavera o se extiende un No, poquitito más con el verano? depende la causa, depende Claro. a qué cosas cada persona le tenga alergia. Ujú. Yo puedo tener, por ejemplo, alergia al pelo del perro y al polen de los árboles. Con lo cual, tengo síntomas casi todo el año, o gran parte del año, porque tengo 1 o 2 perros en mi casa, por ejemplo, ¿no? Pero me exacerba y me empeora en primavera. Pasa la temporada de primavera y vuelvo a mis síntomas basales, digamos, que son más leves. Ujú. Pero básicamente depende de qué receptores yo tengo en mis células para reaccionar con lo que está en mi ambiente y me rodea. ¿Y Ya qué sea, tipo de test se realiza, Gustavo? Es decir, yo voy a tu consultorio, te digo, estoy teniendo alergia. ¿Cómo nos damos cuenta, cómo detectamos a qué es lo que uno le tiene bien, alergia? primero ayudar a aliviar los síntomas para que te sientas mejor. Ujú. Que en pocas horas o pocos días notes el cambio, de sentirte más aliviada de los síntomas. Segundo, se puede hacer, depende de las edades, estudios en análisis de sangre y de saliva para ver niveles de defensa y de alergia y tratar de identificar, eso se hace en un laboratorio, tratar de identificar algunos alérgenos. Y el que tiene más sensibilidad y especificidad, o sea, es más certero, es hacer pruebas directas en la piel, Ujú. con los alérgenos que hay en nuestra región. Ujú. A Es- veces hay algunas limitantes por las edades, porque nenes muy chiquititos cuesta hacerlo, no se puede, pero en general a partir de los 6, 7 añitos ya se puede hacer, y consiste en colocar los alérgenos en la piel, sobre todo se utilizan los antebrazos, y se raspa con una pequeña lanceta Ujú. en manera superficial, no es con aguja ni nada de eso. De ¿Esto manera duele, tal, Gustavo? Es algo que se preguntan no, es mucho. un rasponcito, un raspón superficial, Ujú. no más que un raspón, no sé, de un arañazo de gato, mucho menos que eso sería. Claro. Si la persona tiene alergia es porque tiene receptores para ese alérgeno que estamos tratando de desafiar el organismo, hace como una ronchita, como una pelotita colorada y que le pica. Ujú. Yo puedo medir el tamaño de esa ronchita y eso me permite identificar los causales desencadenantes de la alergia. Ujú. Entonces yo te puedo decir ya, vos vas a tener síntomas tal y tal época del año o todo el año. Porque si Claro. tenés también alergia, no sé, a alguno de los hongos o algunos de los ácaros del polvillo ambiental, eso se mantiene en el tiempo y depende también de donde uno viva. Claro. No es lo mismo vivir en, no sé, en Bahía Blanca o en La Plata que vivir acá en el Valle. Ujú. Las características de las alergias son completamente diferentes. Gustavo, gracias como siempre por Bueno, esta Bianca, columna de medicinal que nos das, ¿no? nada. Siempre con los tips para los alérgicos. Muchísimas gracias. Bueno, un beso, muchas gracias por llamar.